Trabajo como guardia nocturno en un cementerio aquí en mi ciudad desde hace unos 5 años. Nunca tuve ningún problema, siempre fue tranquilo. El lugar es silencioso, medio aislado, pero ya estaba acostumbrado. Mi turno comienza a las 22 horas y va hasta las 6 horas de la mañana. Me quedo en la caseta, hago algunas rondas de vez en cuando, solo para garantizar que todo está en orden. Nunca vi nada extraño, ni creía mucho en esas historias de fantasmas. Para mí era solo un trabajo como cualquier otro. Pagaba las cuentas y listo. Pero hace unos días, mi vida dio un vuelco. Era una noche común, alrededor de las 2 horas de la madrugada. Hacía un frío tremendo, y yo estaba en la caseta usando el celular. De repente, levanté los ojos y vi a una persona parada en la puerta del cementerio, allá en el portón principal. Pensé que sería algún perdido o alguien queriendo bromear, porque ya ha pasado antes. Me irrité en ese momento. Agarré la linterna y salí gritando, preguntando qué quería allí a esa hora. No tenía paciencia para bromas, ¿sabes? Mientras caminaba rápido en dirección al portón, maldiciendo en voz alta, la figura no se movió. Cuando llegué más cerca, a unos 10 metros de repente, desapareció. Desapareció de verdad, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé mirando a los lados, confundido, pensando que me había equivocado, pero juro que vi a alguien, no fue imaginación. Me puse furioso, pensando que era alguien burlándose de mí, escondido por ahí. Agarré la linterna y comencé a buscar por todo el cementerio, iluminando cada rincón. Caminé entre las tumbas, miré detrás de los árboles, hasta cerca del muro de los fondos. Nada, no había nadie. Volví al portón unas 3 veces, pensando que la persona podría haber regresado. Pero no encontré rastro, huella, nada que mostrara que alguien había estado allí. Me irrité aún más, pero también comencé a sentir un escalofrío en la espalda. ¿Cómo así desapareció de la nada? No tenía sentido. Pasé el resto de la noche en la caseta, sin dormir, solo mirando hacia el portón. No vi nada más, pero no pude relajarme. Aquello se quedó dando vueltas en mi cabeza. Al día siguiente, traté de convencerme de que era cansancio, que mis ojos me habían jugado una mala pasada. Le conté a mi compañero que hace el turno de día, pero solo se rió, dijo que estaba viendo cosas. No insistí, porque no quería parecer loco. Traté de olvidar. Volví al trabajo las noches siguientes con un poco de recelo, pero sin decir nada. Mantuve la rutina, hice las rondas, pero confieso que estaba más atento de lo normal. Me quedaba mirando a los rincones con la linterna siempre en la mano, solo por si acaso. Pensé que quedaría en eso, que solo fue una noche extraña. Pero 3 días después, sucedió de nuevo. Y, esta vez, fue peor. No se puede negar que algo está mal. Estoy empezando a volverme loco con esto. Era alrededor de la medianoche. Estaba haciendo una ronda por el patio central del cementerio. Es un área abierta, con unas tumbas más antiguas en el medio y unos árboles en las esquinas. De repente, vi una figura parada cerca de una de las tumbas, a unos 20 metros de mí. Era la misma sensación de la otra noche. Alguien allí, solo parado, mirándome. Me irrité de nuevo. Grité preguntando quién era y qué quería. Agarré la linterna, apunté en esa dirección y comencé a caminar rápido para acercarme. Pero antes de que llegara, la figura desapareció de la nada, igual que la otra vez. No había dónde correr o esconderse tan rápido. Me quedé parado, mirando alrededor, sin entender. El corazón estaba acelerado, y esta vez no era solo rabia, era miedo. Comencé a buscar de nuevo, como en la primera noche, pero esta vez con más desesperación. Iluminé cada rincón del patio, caminé por todas las alamedas, hasta grité de nuevo, ordenando que apareciera. Nada ni señal de nadie. Volví a la caseta temblando, no sabía qué pensar. Me senté allí, cerré la puerta con llave y me quedé mirando hacia el patio por la ventanilla. No vi nada más esa noche, pero la sensación no se iba. Era como si todavía estuviera siendo observado. Traté de calmarme, respirar profundo, pero no funcionó. Pasé el resto del turno sin mover un dedo, solo esperando que amaneciera. Cuando amaneció,
Salí corriendo de allí. Estaba hecho polvo, exhausto y asustado. Después de esta segunda vez, comencé a juntar las piezas en mi cabeza. No podía ser alguien de carne y hueso, no tenía sentido desaparecer así, y, pensándolo bien, las dos figuras parecían iguales, como la misma silueta, la misma manera de estar parado. Fue ahí cuando me di cuenta de que podía ser un espíritu, o qué sé yo. Nunca creí en eso. Siempre pensé que eran habladurías. Pero, ¿cómo explicar lo que vi? No tiene lógica. La gente no desaparece así de la nada. Me quedé helado solo de pensarlo, porque estoy lidiando con algo que no entiendo. Ya no puedo estar tranquilo en el trabajo. Cada ruido me pone en alerta. Mi trabajo es mantener la seguridad del lugar, pero yo no me siento seguro. Desde entonces no he visto nada más, pero las noches están siendo un tormento. Me quedo en la caseta el máximo tiempo posible. Evito hacer rondas a menos que sea muy necesario. Cada vez que escucho una rama crujir o el viento golpear algo, ya pienso que es aquello volviendo. Estoy durmiendo mal, porque incluso en casa sigo pensando en eso. Me despierto en medio del día, sudando, pensando que hay alguien mirándome. Todavía no le he contado a mi esposa. No quiero preocuparla, pero sé que ella está notando que estoy extraño, más callado, más nervioso. No sé cómo disimular esto por mucho tiempo. Solo quiero que esto pare, pero no sé cómo. Tengo miedo de lo que va a pasar la próxima noche. Pensé en pedir que revisaran las cámaras de seguridad, pero el cementerio no tiene un buen sistema. Casi no capta nada de noche. Además, no sé si quiero ver algo grabado. ¿Qué tal si aparece algo que no debería? Le conté a mi jefe que estoy viendo cosas extrañas, pero sin entrar en detalles. Él solo dijo que descansara, que debo estar estresado. Pero no es estrés. Yo sé lo que vi. Estoy pensando en pedir cambiar de turno, o hasta dejar el empleo, pero necesito el dinero. No sé qué hacer. Estoy acorralado. Cada noche que entro en ese lugar es una prueba para mis nervios. Ya no aguanto más este miedo constante. Esto está afectándome de una manera que nunca imaginé. Estoy empezando a investigar sobre estas cosas, como historias de cementerios, espíritus, lo que sea. No soy de creer en esto, pero ahora ya no sé. Leí que a veces los espíritus aparecen por algo inconcluso, o para pasar un mensaje. Pero, ¿qué mensaje sería ese? ¿Por qué a mí? Trabajo aquí desde hace 5 años y nunca tuve nada. ¿Por qué ahora? No sé si es algo relacionado con el cementerio o conmigo. Solo sé que no quiero ver aquello de nuevo, pero tampoco sé cómo evitarlo. Tal vez sea solo mi cabeza, pero parece tan real. Hablé con un amigo que entiende un poco de estas cosas espirituales y me dijo que tratara de ignorarlo, no prestarle atención. Pero, ¿cómo ignorar algo que aparece frente a ti? También me dijo que llevara algo de protección, como un rosario o una piedra o algo así. Agarré un rosario de mi madre. Lo llevo conmigo, pero no sé si sirve. Todavía no he visto la figura de nuevo, pero la sensación de ser observado no pasa. Cada noche es una tortura. Me quedo contando las horas para que termine el turno. Pensé en ir a la iglesia, hablar con alguien allí, pedir una orientación. Nunca fui muy religioso, pero estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. He oído decir que a veces un sacerdote puede bendecir el lugar o algo así, pero no sé si eso resuelve o si son tonterías. ¿Y si llamo la atención sobre esto y empeora? Mi nombre es Carlos. Soy médico cirujano aquí en Zapopan, Jalisco, y vivo en una casa sencilla en un barrio tranquilo, cerca del centro. Trabajo desde hace años en el hospital local, y ya he visto de todo en mi carrera, pero lo que me está pasando ahora es algo que escapa de cualquier lógica, de cualquier explicación que yo, como hombre de ciencia, podría dar. Voy a intentar contarte todo detalladamente, desde el principio, para ver si logro entender esto o al menos desahogarme un poco. Estoy realmente asustado y no sé qué hacer. Llevo más de 15 años realizando cirugías y, claro, no todos los pacientes sobreviven, por más que demos lo mejor de nosotros. El mes pasado, realicé una cirugía de emergencia a un hombre llamado Miguel, de unos 50 años.
que había sufrido un grave accidente automovilístico. Llegó al hospital en estado crítico, con hemorragia interna, y yo lideré al equipo para intentar salvarlo. Trabajamos durante horas en el quirófano, hicimos todo lo que pudimos, pero el cuadro era muy complicado. Después de mucho esfuerzo, logramos estabilizarlo y parecía que todo iba a salir bien. Estuvo en la UCI por unos días, despierto, incluso conversando un poco con su familia. Recuerdo haber pasado por su habitación y verlo mirándome, con una mirada algo vacía pero agradecida. Sin embargo, 3 días después, tuvo una complicación repentina, un coágulo o algo así, y no resistió. Me quedé devastado porque, ¿sabes? Uno siempre piensa que podría haber hecho más. Es el peso de ser médico, ¿no? Unos días después del fallecimiento de Miguel, estaba en casa, en una noche muy normal, viendo la tele en la sala. Mi casa es antigua, tiene algunos crujidos normales, así que no me extrañan los ruidos de vez en cuando, pero esa noche sentí un escalofrío extraño, como si alguien me estuviera observando. Miré a los lados y juro que vi una sombra en la esquina de la sala, cerca de la puerta de la cocina. No era nada definido, solo una forma oscura, pero podría jurar que había alguien ahí. Me levanté rápidamente, encendí todas las luces y no había nada. Pensé que era cansancio, ¿sabes?, porque estaba trabajando mucho, pero mi corazón se aceleró y ya no pude relajarme esa noche. Cerré las puertas, revisé todo y aún así dormí mal. En el fondo, sabía que aquello no era normal. Al día siguiente, en el hospital, todo estaba bien, pero no podía quitarme esa sensación de la cabeza. Durante el descanso, fui a tomar un café en el área de descanso y mientras estaba allí mirando por la ventana, vi a un hombre parado en la banqueta del otro lado de la calle. Estaba de espaldas, pero la postura, la manera en que estaba ahí, parecía Miguel. Parpadeé, me froté los ojos y cuando volví a mirar, había desaparecido. Mi estómago se revolvió en ese momento y comencé a sudar frío. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que estaba muy afectado por su muerte, pero, en el fondo, sabía que no era solo eso. Volví al trabajo temblando, apenas pudiendo concentrarme. Y, desde entonces, esto solo empeoró. Por la noche, comencé a tener pesadillas con Miguel. En el sueño, él estaba en la mesa de operaciones, pero despertaba en medio de la cirugía y me miraba con esos ojos vacíos. No decía nada, solo me miraba fijamente, como si me culpara por algo. Yo despertaba gritando, todo sudado, con el corazón acelerado. Esto comenzó a ocurrir casi todas las noches, y ya no podía descansar adecuadamente. Mi esposa, Ana, comenzó a notar que estaba raro, pero yo no quería contarle. ¿Cómo iba a explicar algo que ni yo mismo entendía? Solo le decía que estaba estresado por el trabajo, pero la verdad es que estaba aterrorizado. Hubo un día en que estaba saliendo del supermercado, llevando las compras al coche, y lo vi de nuevo. Esta vez no era una sombra o alguien de espaldas. Era él, Miguel, parado cerca de un poste, a unos 20 metros de mí. Llevaba la misma ropa que usó en el hospital, esa bata azul claro, y me miraba fijamente. Mi corazón casi se detiene y dejé caer una bolsa al suelo. Me quedé congelado, sin saber qué hacer, solo mirándolo de vuelta. Entonces, giró la cara lentamente y comenzó a caminar, desapareciendo en la esquina. Corrí al coche y cerré las puertas con seguro, temblando por completo. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo tratando de calmarme. Comencé a evitar salir de casa, porque cada vez que estaba en la calle, parecía verlo en algún rincón. A veces era solo de reojo, en el reflejo de un escaparate o entre la multitud. Pero yo sabía que era él, podía sentirlo. Mi cabeza comenzó a ser un desastre y no podía concentrarme en nada. En el hospital comencé a cometer pequeños errores, algo que nunca había pasado antes. Mis colegas notaron que estaba diferente, pero yo cambiaba de tema. Tenía miedo de contarlo y que pensaran que estaba loco. Y para ser sincero, yo mismo comencé a pensar eso. ¿Estaría perdiendo la razón?
Las pesadillas no paraban y comencé a tener crisis de ansiedad de la nada. Una vez estaba en medio de una cirugía sencilla y sentí que mi pecho se apretaba tanto que pensé que iba a desmayarme. Tuve que pedir a otro médico que tomara el relevo, algo que nunca había hecho en mi vida. Fui al baño, me encerré allí y lloré, mano. Lloré como un niño, porque ya no aguantaba más. No sabía qué me estaba pasando. ¿Sería culpa por no haber salvado a Miguel? ¿Estaría mi mente creando todo esto? ¿O habría algo realmente, no sé, sobrenatural? Solo sé que me estaba destruyendo. Comencé a investigar sobre esto, ¿sabes? Leí algunas cosas en internet sobre la culpa de los médicos y el estrés postraumático. Pensé que podría ser eso, que mi cabeza me estaba jugando malas pasadas. Pero, ¿cómo explicar que lo veía tan claramente? No era solo una mancha o una imaginación, era como si él estuviera allí de verdad. Intenté hablar con un psicólogo del hospital, pero no pude contarlo todo. Solo dije que estaba teniendo ansiedad, y él me recetó unos medicamentos suaves. Comencé a tomarlos, pero no ayudaron mucho. Las visiones continuaban, y las pesadillas también. Fui a la iglesia la semana pasada, algo que no hacía desde hace años. No soy muy religioso, pero estaba desesperado por alguna respuesta. Hablé con el padre, le conté un poco de lo que estaba pasando, pero sin entrar en muchos detalles. Él habló sobre la culpa, sobre la mente humana, y sugirió que hiciera una oración por el descanso del alma de Miguel. Hice eso, recé en casa mismo, pero no sentí ninguna diferencia. Al contrario, esa misma noche soñé con él de nuevo, solo que, esta vez, él estaba en mi sala, sentado en el sofá mirándome. Desperté gritando, y Ana tuvo que calmarme. Ya no aguanto más esto, mano. Estoy pensando en pedir una licencia en el hospital, porque no estoy en condiciones de operar a nadie. Tengo miedo de cometer un error grave, de lastimar a alguien por este estado en el que me encuentro. Pero, al mismo tiempo, quedarme en casa es peor, porque aquí me siento aún más vulnerable. No sé a dónde correr, no sé qué hacer. ¿Necesitaré un psiquiatra? ¿Será algo más, algo que nadie va a creer? Estoy perdido, y cada día que pasa, parece que me hundo más. Algo que me inquieta aún más es que, a veces, cuando lo veo, no siento rabia u odio, ¿sabes? Es más como si quisiera decirme algo, pero no puede. Esos ojos suyos, mano, no sé explicarlo, pero parece que hay un mensaje ahí que no entiendo. ¿Será mi culpa hablando? ¿Será algo que quedó pendiente? No sé, pero esto me atormenta. Quisiera haber hablado más con él en el hospital, tal vez haber entendido mejor quién era. Ahora ya no hay manera. Ya estoy empezando a evitar incluso los lugares que él frecuentaba, como la calle del hospital o el supermercado que está cerca de donde ocurrió el accidente. Pero Zapopan no es tan grande, ¿no? Así que no se puede huir de todo. El otro día juraba que oía a alguien llamarme por mi nombre con una voz baja, medio ronca, igual a la suya. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a desmayarme allí mismo, en medio de la calle. Comencé a caminar rápido, casi corriendo, hasta llegar a casa. No sé si fue real o si estoy imaginando cosas, pero el miedo me está dominando. Escribí todo esto porque estoy tratando de poner orden en mis pensamientos, pero no está sirviendo de mucho. Cada día que pasa, siento que estoy más cerca de un colapso. Ana ya está hablando de llevarme a un especialista, y tal vez deba ir. Pero, ¿y si cuento esto y me internan? ¿Y si piensan que ya no puedo ser médico? Mi vida se está desmoronando, y no sé cómo arreglarlo. Solo quisiera que esto parara, que él desapareciera de mi cabeza, o que al menos entendiera lo que está pasando. ¿Crees que tiene explicación esto? ¿O me estoy volviendo loco de verdad? Por ahora, no sé qué va a pasar. Estoy viviendo un día a la vez, tratando de no enloquecer por completo. Pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar así. Si algo cambia, si descubro qué hay detrás de esto, te lo contaré. O si empeora, tal vez necesite ayuda de verdad. Solo sé que no puedo continuar así, con este peso, este miedo todo el tiempo. Quisiera una respuesta,
una solución, pero por ahora no tengo nada. Solo el silencio de mi casa y la sensación de que no estoy solo. Incluso cuando no hay nadie aquí. Es aterrador. Mano, muy aterrador. No sé qué viene por delante, pero tengo miedo de descubrirlo. Todo comenzó allá en 2018, cuando yo vivía en Jalisco, México. Estaba regresando de un trabajo por la noche, manejando por la carretera, y de repente, un hombre se atravesó frente a mí. No tuve tiempo de frenar, lo golpeé de lleno. Me desesperé, detuve el coche y bajé para ayudarlo, pero estaba muy lastimado. Llamé a los bomberos, a la policía, hice todo lo que pude, pero el tipo no resistió. Murió en el hospital al día siguiente. Yo no tuve la culpa, fue un accidente. La investigación lo confirmó, pero aquello me marcó demasiado. Desde ese día, mi vida se puso de cabeza. En serio, no puedo olvidar su rostro. Parece que está grabado en mi mente. Después del accidente, regresé a casa, pero no pude dormir bien durante semanas. Vivo con mi esposa, Carla, en una casa sencilla en los suburbios. Cada noche me despertaba asustado, sudando frío, con el corazón acelerado. Era como si sintiera que alguien me estaba observando, ¿sabes? Miraba hacia la esquina de la habitación y no veía nada, pero la sensación no se iba. Siempre que despertaba así, la imagen de aquel hombre venía a mi cabeza. No le conté a Carla al principio, no quería preocuparla, pero comencé a actuar extraño, más callado, irritado por cualquier cosa, hasta que una noche ella me preguntó qué estaba pasando. Tuve que sincerarme, le conté todo, y ella se asustó, pero me apoyó. Comenzamos a notar que no solo conmigo las cosas estaban raras. A veces escuchábamos ruidos en la casa, como pasos en el pasillo por la noche. Carla jura que ya ha visto sombras pasando por la puerta de la habitación. Una vez, la televisión se encendió sola en medio de la madrugada. Intenté ignorarlo, pensar que era coincidencia o cosa de mi cabeza, pero no podía negar que algo andaba mal. Me preguntaba si era mi culpa, si había traído algo malo de aquel día. Lo peor es que estos sustos no paraban. Era casi todas las noches. Me despertaba gritando, pensando que había alguien en la habitación. Carla trataba de calmarme, pero se notaba que ella también tenía miedo. Al principio, pensé que podría ser el coche, ¿sabes? Como si tal vez la energía de aquel accidente se hubiera quedado en el vehículo. Lo guardaba en el garaje, y a veces parecía que la alarma se disparaba sin motivo. Entonces, decidí vender el coche y comprar otro, pensando que eso lo resolvería. Pero no sirvió de nada, mano. Cambié el coche unos 6 meses después del accidente, y los sustos continuaron. Los ruidos en la casa, las sombras, todo seguía igual. Ya no sabía qué pensar. Parecía que no había escapatoria. Cada noche era un tormento. Apenas dormía. Y siempre, despertaba con aquel rostro en la cabeza. Era como si él estuviera ahí, mirándome fijamente. Pasaron años, y la situación no mejoró. Ya era 2020, y yo seguía viviendo esta pesadilla. Carla y yo comenzamos a pelear más. El estrés nos estaba acabando. Ella decía que quería mudarse, que tal vez era el lugar, pero no teníamos dinero para eso. No era tan simple. Comencé a ponerme paranoico, pensando que me estaban siguiendo. A veces, en el trabajo, sentía un escalofrío de la nada, como si alguien estuviera detrás de mí. Miraba hacia atrás y no veía a nadie, pero la sensación no pasaba. Comencé a evitar hablar sobre el accidente, incluso conmigo mismo, pero no servía. Era como si algo me obligara a recordar. Ya no aguantaba vivir así. Necesitaba una respuesta, alguna ayuda. Un día, un compañero de trabajo, Miguel, notó que yo estaba mal y me preguntó qué pasaba. No quería hablar, pero él insistió, así que le conté todo. Me escuchó en silencio, sin reírse ni juzgarme, y después me habló de un lugar que conocía. Era una especie de centro espiritual, no sé bien cómo llamarlo. Dijo que tal vez alguien allí podría ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Al principio, desconfié, nunca creí mucho en esas cosas,
pero estaba desesperado. No tenía nada más que perder. Entonces, quedé de ir allí un sábado por la tarde. Carla no quiso acompañarme. Dijo que no se sentía cómoda. Fui solo, con el corazón en la mano, sin saber qué esperar. Llegué y el lugar era sencillo. Una casa pequeña con un patio. Una mujer mayor me recibió. Se presentó como Doña Lupe. Tenía un modo tranquilo, pero serio. Parecía que sabía de estas cosas. Le conté todo, desde el accidente hasta los sustos en casa. Me escuchó sin interrumpir, solo haciendo algunas preguntas aquí y allá. Después, se quedó callada por un tiempo, como si estuviera pensando. Yo estaba nervioso, pensando que me diría que era cosa de mi cabeza. Pero no. Dijo algo que me dejó helado. Dijo que creía que el espíritu de aquel hombre estaba ligado a mí, y que él no quería lastimarme, pero estaba atrapado por algo inconcluso. Doña Lupe explicó que, a veces, cuando alguien muere de forma brusca, la energía se queda perdida. Dijo que ese espíritu podría estar buscando algo, tal vez paz, tal vez comprensión. Pero lo que más me impactó fue cuando habló del miedo. Me miró a los ojos y dijo que él se alimentaba de mi miedo. Cuanto más me asustaba, más presente se hacía. Mano, eso me dejó confundido. ¿Cómo así que se alimentaba del miedo? Dijo que necesitaba enfrentar esto, dejar de tener miedo. Pero, ¿cómo ibas a hacer eso, si cada noche era lo mismo? Salí de allí confundido, con más preguntas que respuestas. No sabía si creerle o no, pero aquellas palabras no salían de mi cabeza. Después de eso, intenté hacer lo que ella dijo, enfrentar el miedo, pero no es fácil. Traté de hablar conmigo mismo, pensar que no había nada allí, que era solo impresión. Pero en el momento que despertaba asustado, el pánico se apoderaba de mí. Seguí sintiendo aquella presencia, aunque quisiera ignorarla. Le conté a Carla lo que Doña Lupe dijo, y ella quedó dividida. Una parte de ella pensaba que eran tonterías, pero otra parte parecía creerlo. Decidimos intentar cambiar algunas cosas en casa. Pusimos algunas plantas, cambiamos los muebles del lugar, solo para ver si ayudaba. Pero los ruidos continuaron y los sustos también. No sé si me estoy volviendo loco o si realmente hay algo aquí. Solo sé que no puedo tener paz. Una noche, unas semanas después de ir al centro, ocurrió algo diferente. Desperté de nuevo en medio de la madrugada, pero esta vez escuché un susurro. Te lo juro, mano. Parecía alguien hablando bajito, pero no se podía entender qué era. Me quedé paralizado en la cama, con miedo de moverme. Carla estaba durmiendo a mi lado, no escuchó nada. El susurro paró después de unos segundos, pero no pude cerrar los ojos de nuevo. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, mirando a la oscuridad. Por la mañana estaba exhausto, pero no le conté a ella. No quería asustarla más, pero eso se quedó en mi cabeza. Comencé a investigar sobre estas cosas, espíritus, energías, ese tipo de cosas. Leí un montón de historias en internet. Algunas tenían sentido, otras parecían inventadas, pero nada explicaba exactamente lo que me estaba pasando. Algunos decían que hiciera oraciones, otros que usara sal o hierbas. Intenté algunas cosas. Hice algunas plegarias antes de dormir. No sé si ayudó porque los sustos siguen viniendo. A veces pienso en volver con Doña Lupe, pedir más ayuda. Pero una parte de mí tiene miedo de lo que pueda decir. ¿Y si es algo peor de lo que imagino? No sé si estoy listo para escuchar. Solo quiero que esto pare, tener paz de nuevo. Pero no sé cómo llegar ahí. Ahora estoy viviendo un día a la vez, tratando de no pensar mucho en esto. Pero es difícil, mano, porque cada noche es lo mismo. Despierto asustado, siento aquel peso, aquella sensación de que no estoy solo. Carla está tratando de apoyarme, pero veo que ella también está cansada de esto. Ya no hablamos tanto del tema, parece que se volvió un tabú. Sé que el miedo me está dominando, como dijo Doña Lupe. Pero, ¿cómo dejar de sentir miedo de algo que parece tan real? No sé si es su espíritu o si es mi cabeza jugándome malas pasadas. Solo sé que ya no aguanto vivir así. Quisiera una solución, pero no sé por dónde empezar. Pensé en volver al lugar del accidente, tal vez dejar algo allí, como flores, no sé.
pero ahora vivo lejos y no sé si tendría el valor de ir. ¿Y si eso empeora las cosas? ¿Será que él quiere algo de mí o solo está perdido como ella dijo? Me pregunto si me culpa por lo que pasó. No sé, mano. Estoy perdido en todo esto. A veces creo que nunca tendré respuesta. Tal vez tenga que convivir con esto por el resto de mi vida. No es justo, pero ¿qué puedo hacer? Solo espero que un día esto pare, de alguna forma. Hasta entonces, sigo tratando de sobrevivir cada noche. Intento no dejar que esto afecte tanto mi día a día, ¿sabes? Voy al trabajo, converso con los amigos, trato de parecer normal, pero en el fondo, siempre tengo esto en la cabeza. A veces cualquier ruido me pone en alerta, pensando que es él de nuevo. No sé si algún día me libraré de esto, o si es algo que llevaré para siempre. Estoy exhausto, pero no me rindo en intentarlo. Tal vez necesite más ayuda, de alguien que entienda de esto. O tal vez solo necesite tiempo, no lo sé. Por ahora, sigo aquí, sin saber qué va a pasar la próxima noche. Cada día es una batalla contra este miedo que no me deja en paz. No sé si es el espíritu de aquel hombre, si es mi culpa o si es solo mi mente. Solo sé que quiero mi vida de vuelta, sin esta sensación constante de que algo anda mal. Voy a seguir intentando, tal vez volver a hablar con alguien que entienda, o tal vez solo esperar, ver qué pasa. Si tienes alguna idea, cualquier cosa, dímela, por favor. Estoy abierto a escuchar, porque solo no lo estoy logrando. Esta historia aún no ha terminado, y no sé si algún día terminará. Solo espero que, de alguna manera, encuentre un modo de seguir adelante. Miren, necesito desahogarme sobre algo que está pasando aquí en casa, porque está siendo muy difícil para mí y para toda la familia. Mi nombre es Rosa. Vivo en Lagos de Moreno, Jalisco, en una casa sencilla en el barrio de La Adelita, con mi esposo y mis 5 hijos. Somos una familia unida. Siempre hemos enfrentado todo juntos. Pero lo que está pasando ahora con mi hijo menor, Juanito, de 14 años, está afectando a todos nosotros. Soy una madre como cualquier otra. Solo quiero lo mejor para mis hijos, pero esto que está pasando escapa de mi control. Nunca imaginé que pasaría por algo así, algo que ni siquiera sé explicar bien. Te estoy contando esto porque necesito a alguien que me escuche, que no me juzgue. Aquí en casa estamos viviendo una mezcla de miedo, confusión y hasta desesperación. No sé qué hacer, pero te voy a contar todo desde el principio. Si tienes algún consejo, por favor, ayúdame. Vamos allá, voy a tratar de explicarte todo bien. Aquí en casa somos yo, mi esposo Pedro, y nuestros 5 hijos, Mariana de 20 años, Luis de 18, Carla de 16, Miguel de 15 y Juanito, el más pequeño. Vivimos una vida normal, trabajamos, los niños estudian y siempre hemos sido una familia de fe, pero sin exagerar. ¿Sabes? Vamos a misa de vez en cuando, rezamos en casa, pero nunca hemos hablado mucho sobre cosas del más allá o algo así. Pero hace unos meses, Juanito comenzó a decir unas cosas extrañas, unas que asustaron a todos. Al principio pensábamos que eran juegos de niño, cosas de su cabeza, pero con el tiempo vimos que no era solo imaginación. Hablaba con tanta certeza, con tantos detalles, bueno, que comenzó a darnos miedo. Yo, como madre, no sabía qué pensar. ¿Estaría mi hijo enfermándose? ¿Sería algo peor? Todo comenzó una noche que estábamos cenando juntos, como de costumbre, en la mesa de la cocina. Juanito de repente dejó de comer y se quedó mirando hacia la esquina de la sala, como si estuviera viendo algo. Le preguntamos qué pasaba, y él dijo, tranquilo, que había una señora allí mirándonos. Dijo que ella llevaba un vestido viejo, medio roto, y que parecía triste. Mano, se me heló la sangre en ese momento. Y los otros hijos comenzaron a reír, pensando que era una broma. Pero Juanito no se rió, se quedó serio, y dijo que ella estaba hablando con él, pidiéndonos que rezáramos por ella. Mariana, la mayor, se levantó de la mesa y fue a la esquina de la sala, diciendo que no había nada, pero vi que estaba nerviosa. Esa noche, nadie durmió bien.
Todos quedamos inquietos, sin saber qué pensar de esto. Después de ese día, Juanito comenzó a decir más cosas así, casi cada semana. Decía que veía personas en la casa, en la calle, en el patio, y que ellas conversaban con él. Una vez, me llamó a su cuarto y me dijo que había un hombre allí, cerca de la ventana, que quería que yo supiera que todo estaba bien ahora. Yo no vi nada, claro, pero la manera en que hablaba, con los ojos fijos en un punto vacío, me daba escalofríos. Describía a las personas con detalles, cómo eran, qué vestían, hasta el tono de voz. Sus hermanos comenzaron a asustarse, principalmente Carla, que es más sensible. Ella ya no quería dormir sola. Decía que tenía miedo de lo que Juanito veía. El ambiente en casa se volvió pesado, ¿sabes? Pedro, mi esposo, al principio pensaba que era solo imaginación, que Juanito estaba viendo muchas películas o inventando historias. Pero cuando vio que el niño no dejaba de hablar de esto, comenzó a irritarse. Decía que esto no era normal, que necesitábamos llevar a Juanito a un médico, que tal vez tenía algún problema en la cabeza. Confieso que yo también pensé en eso, porque, como madre, una se desespera cuando no entiende qué está pasando con un hijo, pero al mismo tiempo veía que Juanito no estaba mintiendo. Él creía de verdad en lo que decía. No parecía enfermo, no tenía fiebre, no estaba confundido, solo veía cosas que nosotros no veíamos. Eso me dejaba con el corazón apretado. Hubo una vez que la cosa se puso aún más seria, y ahí el miedo se apoderó de todos. Juanito estaba en el patio, jugando con Miguel, cuando de repente se detuvo y le dijo a su hermano que había un niño allí, cerca del árbol, llorando. Dijo que el niño estaba lastimado, con el brazo torcido, y que pedía ayuda. Miguel, que estaba con él, se puso blanco en ese momento y corrió dentro de la casa gritando por mí. Cuando llegué allí, Juanito estaba parado, mirando al vacío, y dijo que el niño se había ido, pero que parecía muy triste. Miguel no dejaba de temblar, diciendo que ya no quería jugar fuera de casa. Carla escuchó todo y comenzó a llorar, pidiéndonos que hiciéramos algo. Los abracé, pero no sabía qué decir. Después de ese día, los hermanos de Juanito comenzaron a evitarlo. No era por maldad, sino por miedo mismo. Mariana, que es la más racional, decía que necesitábamos buscar ayuda, que esto estaba afectando a todos. Luis, que es más callado, solo miraba a Juanito con cara de desconfianza, como si ya no supiera quién era su hermano. Miguel y Carla simplemente no se acercaban a él, y yo veía que eso lastimaba a Juanito. Comenzó a quedarse más callado, más triste, porque percibía que sus hermanos le tenían miedo. Como madre, eso me partía el corazón, porque yo no quería que se sintiera rechazado, pero tampoco sabía cómo lidiar con aquello. Estábamos perdidos. Mano, muy perdidos. Pedro entonces decidió que necesitábamos llevar a Juanito a un psicólogo, porque pensaba que esto era algún trastorno, no sé, algo de la cabeza. Marcamos una consulta en Guadalajara, porque aquí en Lagos de Moreno no hay muchos especialistas. Fuimos hasta allá, y Juanito no quería hablar mucho con la psicóloga, pero acabó contando un poco de lo que veía. Ella dijo que podría ser imaginación activa, algo común en niños, pero que también podría ser algo más serio. Sugirió unos exámenes, hasta habló de internación para observación, en caso de que comenzara a lastimarse o lastimar a otros. Dios mío, cuando escuché esa internación, mi mundo se derrumbó. ¿Cómo así internar a mi hijo? Él no estaba lastimando a nadie, solo veía cosas. Volví a casa llorando, sin saber qué hacer. Mientras tanto, aquí en casa, las cosas solo empeoraban, porque Juanito parecía cada vez más involucrado con esas personas que veía. Una noche, vino a mi cuarto y dijo que una mujer le había hablado, que ella era pariente nuestra, y que quería que supiéramos que estaba en paz. Dijo hasta su nombre, una tía mía que murió hace años, cuando él ni siquiera había nacido. ¿Cómo podía saber eso? Me quedé helada, mano, ni siquiera pude responder. Solo lo abracé y le dije que se fuera a dormir, pero mi corazón estaba acelerado. Después le conté a Pedro,
Y él se puso furioso, diciendo que esto era una locura, que necesitábamos actuar pronto, pero, en el fondo, comencé a pensar si no sería algo más allá de la medicina. ¿Sabes? ¿Sería algo espiritual? Resolví hablar con mi comadre, Lupe, que entiende un poco más de estas cosas porque ella ya tuvo unas experiencias extrañas en su vida. Le conté todo, cada detalle de lo que Juanito decía, y ella me escuchó con atención. Después, dijo que esto parecía mediumnidad, que Juanito tal vez tuviera un don, que conseguía comunicarse con espíritus. Me quedé sin reacción, porque nunca pensé en eso. Para mí la mediumnidad era cosa de telenovela, no de la vida real. Pero Lupe insistió. Dijo que conocía a una persona que podía ayudar, alguien que trabaja con eso. Pedro no quería ni oír hablar, dijo que eran tonterías. Pero yo estaba desesperada, así que decidí buscar esa ayuda. Necesitaba respuestas, cualquier cosa que me explicara lo que estaba pasando. Fuimos a encontrar a esta mujer, doña Elvira, que vive en un pueblito aquí cerca. Es una señora mayor, muy tranquila, y conversó con Juanito a solas por un tiempo. Después me llamó y dijo que mi hijo tenía realmente un don, que era un médium, y que necesitaba aprender a lidiar con esto para no sufrir. Dijo que él veía y escuchaba espíritus que necesitaban ayuda o que tenían mensajes que transmitir. Me quedé con el corazón en la mano, pero al mismo tiempo sentí un alivio, porque por primera vez alguien explicaba esto sin decir que mi hijo estaba enfermo. Dijo que iba a trabajar con él, enseñarle a protegerse, a no tener miedo. Yo no sabía si creía, pero decidí confiar. ¿Qué tenía que perder? Cuando les conté a los otros hijos lo que doña Elvira dijo, reaccionaron de formas diferentes. Mariana pensó que era charlatanería, que estábamos cayendo en un cuento. Luis solo se encogió de hombros. Dijo que quería distancia de esto. Carla y Miguel quedaron curiosos, pero aún con miedo, preguntando si esto significaba que la casa estaba embrujada. Traté de explicar que no, que era algo de Juanito, no de la casa, pero ellos seguían recelosos. Pedro se puso furioso. Dijo que yo estaba llevando esto por el lado equivocado, que era cosa de locos. Pero le pedí que diera una oportunidad, solo para ver si Juanito mejoraba. Acabó cediendo, pero de mala gana. La casa siguió tensa, pero al menos ahora yo tenía una dirección. Juanito comenzó a tener unas sesiones con doña Elvira y, poco a poco, pareció más tranquilo. Dijo que estaba aprendiendo a cerrar su mente para no ver estas cosas todo el tiempo. Pero aún hay días en que llega y dice algo que me da escalofríos, como cuando dijo que vio a mi madre, que murió hace 10 años, y que ella me estaba sonriendo. Lloré en ese momento, porque la extrañaba mucho, pero también sentí miedo, ¿sabes? ¿Sería verdad? ¿Realmente la vio? No sé, mano. Estoy dividida entre creer y pensar que todo esto es una locura, pero veo que él está sufriendo menos, así que creo que estoy en el camino correcto. Solo quiero que esté bien. Los hermanos todavía no lo aceptan mucho, pero están comenzando a acercarse a él de nuevo, poco a poco. Carla hasta preguntó el otro día si él veía algo en su cuarto, y él dijo que no, que todo estaba limpio. Eso la dejó aliviada, y hasta se rió con él por primera vez en semanas. Miguel todavía está receloso, pero ya juega con Juanito en el patio de nuevo. Mariana y Luis siguen pensando que son tonterías, pero al menos dejaron de hablar de internarlo. Pedro todavía refunfuña, pero veo que está aliviado por ver a su hijo más tranquilo. Yo, como madre, solo quiero paz en casa de nuevo. Quiero que mis hijos sean felices. Estoy tratando de aceptar esto, aunque no lo entienda bien. Por ahora, seguimos así, llevando a Juanito con doña Elvira y viendo cómo se desarrollan las cosas. No sé si seguirá viendo estas cosas para siempre o si un día esto parará. Ni siquiera sé si creo 100% que es mediumnidad, pero estoy dando un voto de confianza, porque es lo único que lo está ayudando ahora. Todavía hay días en que tengo miedo, pensando si no sería mejor un médico, un medicamento, no sé. Pero cuando veo a mi hijo sonriendo de nuevo, creo que estoy haciendo lo correcto. Aquí en casa, el ambiente está mejorando, pero todavía hay una sombra de duda flotando. ¿Será que esto es real?
¿Afectará su vida para siempre? No lo sé. Buenas noches, clan. Voy a contarles una historia de mi infancia que hasta hoy me deja con un nudo en la cabeza. Cuando era pequeño, por ahí de mis 8 o 9 años, escuchaba unos rumores extraños sobre una tía mía, la tía Margarida. Era hermana de mi madre, pero no teníamos mucho contacto. Mi familia siempre cuchicheaba sobre ella, ¿saben? Decían que se metía con cosas oscuras, como pactos, brujería, esas cosas que yo ni entendía en ese entonces. Mi madre nunca hablaba mucho, solo ponía mala cara y cambiaba de tema. Mi padre, entonces, ni se metía en eso. Parecía que tenía miedo hasta de mencionar su nombre. Yo, siendo niño, solo escuchaba y sentía curiosidad, pero también un poco de miedo. Nunca imaginé que un día terminaría yendo a su casa, pero sucedió, y lo que vi allí no sale de mi memoria. Era un fin de semana, creo que un sábado por la mañana. No recuerdo el año exacto, pero sé que era alrededor de 2005. Mi madre tuvo que resolver un problema familiar con la tía Margarida, algo sobre unos documentos o herencia, no sé. Ella no quería llevarme, pero no tenía con quién dejarme en casa. Mi padre estaba trabajando, y la vecina que a veces me cuidaba estaba de viaje. Entonces, me tomó de la mano y me dijo que me quedara quieto, que sería rapidito. Yo estaba medio emocionado, porque nunca había ido a la casa de esta tía, pero también estaba nervioso, por las cosas que escuchaba sobre ella. Tomamos un autobús, tardamos unas 2 horas en llegar. Su barrio estaba lejos, medio aislado, con calles de tierra. Cuando llegamos, ya sentí un escalofrío. No sé si era miedo o solo impresión. La casa de la tía Margarida era vieja, de madera, con un porche medio torcido en el frente. Había un olor extraño en el aire, como de hierba quemada o algo así. Ella nos recibió en la puerta, con una sonrisa medio forzada, y me miró de una manera que me dio escalofríos. No sé explicarlo, pero parecía que me estaba estudiando. Mi madre entró hablando enseguida del tal problema, y yo me quedé sentado en un rincón de la sala. La casa estaba desordenada, llena de cosas que yo no entendía. Había unos frascos con unas plantas secas, velas derretidas por todos lados. En un rincón, vi un dibujo extraño en el suelo, como un círculo con unas líneas dentro. Me quedé mirando, tratando de entender qué era, pero no tenía idea. Mientras ellas conversaban en la cocina, yo comencé a husmear un poco. Ya saben cómo son los niños. No lo hacía por mal, solo por curiosidad. Abrí un armario viejo que estaba medio abierto, y dentro había unas cosas que me dejaron helado. Había unos muñecos pequeños, como hechos de tela, con alfileres clavados. También vi unos frascos con un líquido oscuro. No sé qué era. Había unos papeles amarillentos con unas escrituras que no entendía. Parecía otro idioma. Cerré el armario rápido, con miedo de que alguien me descubriera husmeando. Mi corazón latía fuerte. No sabía qué pensar. Solo quería que mi madre terminara pronto para que pudiéramos irnos de allí. No me gustó ni un poco lo que vi. Después de un rato, escuché a mi madre llamarme y salí corriendo hacia ella. La tía Margarida me estaba mirando de nuevo, con esa mirada extraña, y preguntó si estaba bien. Solo asentí con la cabeza. No quería decir nada. Ella se rió, una risa seca, y dijo que yo era un niño curioso. Les juro que casi me congelé allí mismo. Pensé que sabía que había tocado sus cosas. Mi madre no notó nada, solo tomó los papeles que necesitaba y dijo que nos íbamos. Yo no veía la hora de salir de esa casa. Cuando estábamos en la calle, respiré aliviado, pero todavía estaba asustado. No le conté a mi madre lo que vi. Sabía que me regañaría por tocar las cosas. Solo me quedé callado todo el camino de regreso. En el autobús, yendo a casa, me quedé pensando en lo que había visto. Yo era un niño, no entendía nada de aquello, pero sabía que no era normal. Esos muñecos con alfileres, los dibujos en el suelo, todo parecía estar mal. Comencé a imaginar 1000 cosas, como si ella realmente hacía las cosas que decían. ¿Será que llamaba espíritus o hacía daño a alguien? Miraba a las personas en el autobús, pensando que alguna podría estar relacionada con esto.
Llegué a casa exhausto, pero no pude dormir bien esa noche. Soñé con su casa, con esos ojos mirándome fijamente. Me desperté en medio de la madrugada, asustado, y solo volví a dormir cuando amaneció. Aquello se quedó en mi cabeza por días. Después de ese día, nunca más volví a la casa de la tía Margarida. Mi madre tampoco hablaba mucho de ella, solo decía que era mejor mantener distancia. Escuchaba los mismos rumores de antes, pero ahora tenían más sentido. La gente decía que hacía pactos, que se metía con cosas demoníacas, que nadie iba a su casa sin motivo. Había incluso quienes juraban que escuchaban ruidos extraños viniendo de allí por la noche. Yo no sabía si creerlo o no, pero lo que vi en ese armario no me dejaba dudar tanto. Me quedaba imaginando qué más habría en esa casa. ¿Habría algo peor que no vi? Esa duda me acompañó por mucho tiempo. Hasta hoy, pienso en eso de vez en cuando. Pasaron los años, crecí, y esos recuerdos quedaron guardados en el fondo de mi mente. Solo que, de un tiempo para acá, comencé a investigar sobre estas cosas, ¿saben? Sobre brujería, rituales, pactos, ese tipo de cosas. No es que crea 100%, pero quería entender lo que vi en aquella época. Leí sobre muñecos vudú, sobre símbolos de protección o invocación, y todo coincidía con lo que había en su casa. Esos dibujos en el suelo parecían sigilos, usados para llamar o alejar energías. Los muñecos con alfileres, los frascos, todo parecía parte de algo mayor. Solo ahora, siendo adulto, puedo juntar las piezas. Y eso me inquieta aún más. Pensé en preguntarle a mi madre sobre esto, pero sé que no querrá hablar. Ella siempre evitó el tema, y ahora la tía Margarida ya falleció hace unos 2 años. No hubo un funeral grande, casi nadie de la familia fue, y escuché decir que la casa fue abandonada. A veces pienso en ir allí, solo para ver cómo está, pero me muero de miedo de lo que pueda encontrar. ¿Y si todavía hay algo allí, como una energía mala? No sé, creo que prefiero quedarme con la duda. Mi madre nunca supo que toqué sus cosas, y creo que es mejor así. Pero guardo esto conmigo, como un peso que no sé si algún día quitaré. ¿Ustedes han tenido algo así en la familia que les deja pensando? Cuéntenme, por favor. Cuando pienso en esto ahora, me quedo imaginando qué hacía realmente la tía Margarida. ¿Sería solo superstición o se metía con algo realmente peligroso? Había veces que parecía normal, pero esa mirada suya no mentía. Parecía que escondía algo. No sé si eran pactos demoníacos, como decían, o si era otra cosa. Pero lo que vi en ese armario no era juego de niños. De eso estoy seguro. Me quedo imaginando si quería algo con aquello, si era para ayudar o para hacer daño. O si era solo una costumbre antigua, de familia, que nadie entendía. Solo sé que no me siento cómodo pensando en eso. Tal vez nunca tenga respuesta. Y de cierta forma, creo que lo prefiero así. A veces, cuento esta historia a algún amigo, pero siempre tengo miedo de parecer loco. O sea, ¿cómo explicar esto sin sonar a que lo inventé o que estoy exagerando? Yo mismo no sé qué creer, así que imagino cómo reaccionarán los demás. Solo que es real. Vi esas cosas con mis propios ojos. No fue imaginación de niño, porque recuerdo cada detalle. Los rumores pueden ser exagerados, pero algo en esa casa no cuadraba. Tal vez solo era su manera de ser, o tal vez había algo más. No puedo decirlo, y creo que nunca lo sabré. Solo guardo este recuerdo, medio confuso, medio aterrador. ¿Ustedes creen que esto pudo haber sido qué? Denme su opinión. Hoy en día, trato de no pensar mucho en esto, porque si no me quedo obsesionado. Pero hay momentos en que el recuerdo viene de la nada, como cuando veo algo sobre brujería en la TV. Entonces, vuelvo a ese día, a la casa vieja, a los muñecos en el armario. Me quedo imaginando qué más habría allí que no vi. ¿Será que hablaba con alguien o hacía cosas por la noche? ¿O será que todo era tontería y yo solo lo interpreté mal? No sé, pero esta duda me molesta. Trato de reírme de esto, decir que es solo historia de niño, pero en el fondo sé que algo en esa casa no era normal. Quizás algún día lo entienda, o tal vez no, ¿verdad? Pensé en hablar con otros parientes, como primos mayores,
para ver si saben algo. Pero la mayoría evita hablar de la tía Margarida. Parece que es un tabú en la familia. Escuché decir que tuvo una vida difícil, que perdió muchas cosas, y tal vez por eso buscaba estas cosas. No sé si es verdad, pero tiene sentido, ¿no? Quien está desesperado a veces recurre a cualquier cosa. Aún así, no sé si eso explica lo que vi. Tal vez era solo su creencia, sin nada sobrenatural. O tal vez había algo más, algo que no puedo entender. Solo sé que no quiero meterme mucho en esto. Mejor dejarlo tranquilo, creo. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Ahora, vivo lejos de ese barrio, y la casa de la tía está allí, abandonada. Escuché que nadie quiere comprarla, que dicen que tiene energía mala. No sé si creo en eso, pero tampoco lo dudo tanto. A veces pienso en lo que dejó atrás, si esas cosas todavía están allí, o si alguien las tomó o las tiró. No tengo idea, y no sé si quiero saberlo. Solo sé que ese día me marcó y llevaré esta historia conmigo. No es algo que cuento a cualquiera, pero necesitaba desahogarme. Tal vez solo necesite aceptar que no tendré respuestas, o quizás algún día alguien me lo explique. Hasta entonces queda este recuerdo extraño. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Esta historia todavía me da escalofríos, ¿saben? No es miedo de verdad, sino una sensación extraña, de no saber que era real o no. Trato de vivir mi vida normal, trabajar, disfrutar, pero este recuerdo siempre está ahí. No sé si la tía Margarida era lo que decían, o si solo eran rumores, pero lo que vi en ese armario no era cosa común, de eso no tengo duda. Tal vez era solo una costumbre antigua, sin nada malo, o tal vez había algo que no entiendo. No lo sé, y creo que nunca lo sabré realmente. Solo espero que esto no me persiga más. Díganme, ¿ustedes han tenido una experiencia así que no sale de la cabeza? ¿Cómo lidian con eso? Vivo en Jalisco, México, en un pueblito pequeño cerca de Guadalajara, y siempre llevé una vida normal. Trabajo como mecánico en un taller aquí cerca de casa, y nunca me metí con nada fuera de lo común. Pero hace unos meses cometí una estupidez que no puedo sacar de mi cabeza. Estaba destrozado por la ruptura con mi exnovia, Ana, después de 3 años juntos. No aceptaba que había terminado. Quería que volviera conmigo a cualquier precio. Escuché hablar de unos rituales para traer el amor de vuelta y por desesperación decidí intentarlo. Pensé que no tenía nada que perder, ¿sabes? Pero ahora estoy seguro de que atraje algo malo, algo que no debería estar aquí. Estoy aterrorizado por lo que hice. Todo comenzó una noche de viernes, por marzo de este año. Estaba solo en casa. Mis padres habían ido a visitar a unos parientes. Investigué en internet sobre estos rituales. Encontré uno que parecía simple. Solo necesitaba una vela, un papel con su nombre y unas palabras para repetir. No creía mucho en esto, pero estaba tan mal que quise intentarlo. Escribí el nombre de Ana en el papel, encendí la vela en mi cuarto y dije las frases que leí. Era algo sobre llamar al amor de vuelta, pidiendo que ella me extrañara. Hice todo correctamente, o al menos eso pensé. Apagué la vela y guardé el papel debajo de la almohada, como indicaba. No sentí nada en ese momento, solo una tristeza mezclada con esperanza. Pensé que era solo eso, que nada iba a pasar realmente. En los días siguientes esperé alguna señal de Ana, como un mensaje o una llamada, pero nada. En vez de eso, comencé a sentir algo extraño en casa. Al principio era solo una sensación, ¿sabes? Como si alguien me estuviera observando. Vivo en una casa pequeña, de 2 habitaciones, en un barrio tranquilo. Pero de repente parecía que el aire estaba más pesado, principalmente por la noche. Comencé a escuchar unos ruidos, como algo arañando la pared o pasos leves en el pasillo. Miraba y no veía nada, pero la sensación no se iba. Traté de ignorarlo, pensar que era cosa de mi cabeza por la nostalgia. Pero con el tiempo quedó claro que no era solo imaginación. Algo estaba mal, y yo sabía que tenía que ver con aquel ritual. Una semana después de hacer aquello, las cosas empeoraron.
Estaba tratando de dormir alrededor de las 11 de la noche, cuando escuché un ruido más fuerte, como si algo hubiera caído en la sala. Me levanté asustado, agarré una linterna y fui a ver qué era. No había nada fuera de lugar, ningún objeto en el suelo, pero juro que sentí un escalofrío. Era como si hubiera alguien allí parado, solo que yo no veía nada. Volví al cuarto corriendo, cerré la puerta con llave y me quedé despierto hasta la mañana. No se lo conté a nadie, porque no quería parecer loco, pero aquella noche comencé a pensar que no era Ana a quien había llamado. Estaba empezando a entender que atraje algo malo, algo que no hacía bien. Después de eso, los ruidos se volvieron rutina. Casi todas las noches escuchaba algo. A veces parecía un susurro bajo, como alguien hablando lejos, pero no se podía entender. Traté de grabar con el celular, pero nunca captaba nada, solo el silencio. Comencé a tener sueños extraños. Veía una sombra oscura, sin rostro, parada en la esquina de mi cuarto. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que no estaba solo. No sabía qué hacer, solo rezaba para que esto parara. Estaba aterrorizado, porque no entendía qué era. Pero en el fondo, sabía que era mi culpa. Hice algo que no debía, y ahora estaba pagando por ello. Estoy viviendo una pesadilla que no sé cómo terminar. Intenté hablar con Ana. Le mandé mensaje, llamé, pero ella no quería hablar conmigo. Dijo que necesitaba seguir adelante, que no insistiera. Me quedé aún más destrozado, porque el ritual no solo no funcionó, sino que trajo esto a mi vida. Comencé a evitar estar solo en casa, iba al taller más temprano o me quedaba en la calle hasta tarde, pero, aún así, sentía ese peso, como si algo me siguiera. Una vez, volviendo del trabajo, juro que vi una sombra en la esquina de mi calle. Miré de nuevo y no había nada, pero mi corazón casi se detiene. No sé qué es, pero estoy seguro de que es un espíritu, algo malo que no debería estar aquí. Y fui yo quien lo trajo. Investigué más sobre rituales, pero ahora para saber cómo deshacer lo que hice. Leí que, a veces, cuando te metes con estas cosas sin saber, puedes llamar energías equivocadas. Me asusté aún más, porque no sé lidiar con esto. Encontré unos foros en internet, gente diciendo que es peligroso hacer esto sin protección, pero ahora es tarde, ya está hecho. Intenté quemar el papel con el nombre de Ana, pensando que ayudaría, pero no cambió nada. Los ruidos continúan, y la sensación de ser observado está cada vez peor. Tengo miedo de dormir, de estar en casa, de todo. No sé cómo arreglar esto, solo sé que cometí un gran error. Una prima mía dijo que me metí con algo que no entendía, que tal vez haya atraído un espíritu malo. Me dijo que buscara a alguien que supiera lidiar con esto, como un curandero o alguien de la religión. Tuve miedo, pero quedé de ir a un lugar que ella me indicó, aquí cerca de Jalisco. Era una casa simple, de una mujer mayor que dice ayudar con energías. Le conté todo, desde el ritual hasta los ruidos, y ella dijo que sentía algo pesado conmigo. Hizo unas oraciones, pasó unas hierbas por mi cabeza, pero no garantizó que resolvería el problema. Salí de allí todavía asustado, pero con un hilo de esperanza, solo que, hasta ahora, nada ha cambiado. Tengo miedo de que esto nunca pase. Desde que fui allí, sigo sintiendo la presencia, pero a veces parece más fuerte. Una noche, escuché el susurro más alto, casi en mi oreja, y casi grité de pavor. No entendí lo que decía, pero parecía enojado, no sé. Cerré la puerta del cuarto con llave, encendí la luz y me quedé despierto hasta el amanecer. No sé qué quiere de mí o por qué está aquí. Tal vez sea alguien que sufrió o que está atrapado por lo que hice. No tengo idea, solo sé que no me está haciendo bien. Estoy exhausto, apenas duermo, apenas como. Mis padres volvieron, pero no les conté nada. No quiero preocuparlos, pero sé que están notando que estoy extraño. Esto me está acabando. Estoy tratando de aferrarme a cualquier cosa que me dé paz. Comencé a rezar más, algo que no hacía antes, pidiendo que esto se vaya. Puse un vaso con agua y sal en la esquina del cuarto, como leí que ayuda.
Pero no sé si funciona. Los ruidos no han parado. A veces pienso que tal vez deba mudarme, dejar esta casa. Pero, ¿y si esto me sigue? No tengo dinero para mudarme ahora, así que estoy atrapado aquí. Cada día es una lucha para no enloquecer de miedo. No sé qué quiere este espíritu, o si es realmente un espíritu. Solo sé que ya no aguanto más esto. Quiero mi vida de vuelta, sin este peso, pero no sé cómo conseguirlo. Pensé en hablar con más gente, tal vez alguien que haya pasado por esto. Pero aquí en la ciudad, estas cosas son medio tabú. Nadie habla abiertamente. Tengo miedo de parecer loco o de que alguien se ría de mí. Solo Juan lo sabe, y él me está ayudando como puede. Dijo que tal vez necesite hacer un ritual de limpieza, pero tengo miedo de meterme más en esto. ¿Y si empeora? No sé qué hacer. Estoy dividido. Solo sé que no puedo continuar así, viviendo con miedo en mi propia casa. Tal vez necesite valor para enfrentar esto. O tal vez tenga que aceptar que no me voy a librar. Estoy en un callejón sin salida, completamente aterrorizado. Ahora estoy evitando cualquier cosa que recuerde aquel ritual. Tiré la vela que usé, escondí cualquier cosa que tenga que ver con esto. Pero no sirve. La sensación continúa. Tengo miedo de intentar algo nuevo y atraer más cosas malas. A veces pienso que tal vez deba pedir perdón. No sé, hablar con este espíritu. Pero, ¿cómo hacer eso sin enloquecer? No sé ni por dónde empezar. Solo quiero que esto pare, que pueda dormir en paz. Mis días están grises. Ya no puedo disfrutar de nada. Si ya has oído algo así, o tienes una idea, dímelo. Necesito cualquier ayuda. Esto me está consumiendo de una manera que no imaginé. Cada noche en casa es una prueba para mis nervios. Me quedo con la luz encendida. Trato de distraerme con la TV, pero nada quita esta sensación. No sé si este espíritu, o lo que sea, quiere algo de mí o solo está aquí por el ritual. Tal vez haya abierto una puerta que no sé cerrar. Tengo miedo de lo que pueda pasar si esto continúa. ¿Y si empeora? No sé lidiar con estas cosas. Nunca me metí con nada de esto antes. Solo quería que Ana volviera. No esto. Tal vez haya sido un error meterme con algo que no entiendo. Dame tu opinión. ¿Qué crees que puedo hacer? Necesito una guía, porque estoy perdido. Estoy viviendo un día a la vez, pero cada vez es más difícil. No sé si esto se irá solo, o si necesito algo más fuerte para resolverlo. Tal vez tenga que volver con aquella mujer, o encontrar a otra persona que entienda de esto. Pero tengo miedo de lo que voy a escuchar, o de lo que pueda pasar. Solo sé que no está bien, que esto no es normal. Mis padres están empezando a preguntar qué está pasando y no sé qué responder.